Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución de servicio al prójimo más carenciado. Asistir a esas familias que llevan un caso de cáncer en un familiar, enfermedad catastrófica, costosísima. Sus tratamientos, medicamentos, todo es costoso, sumamente costoso. Para una familia pobre, de escasísimos recursos, rural, todavía más lejos de alcanzar un centro médico especializado. Esta institución hace un esfuerzo extraordinario por asistir a esas familias que están afectadas por esa enfermedad catastrófica, repito, que es el cáncer. Hay que apoyar. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio también es otra sabia decisión, que usted apoye a esa institución que regentan los salesianos de la Iglesia Católica, gente que se dedica a evitar que jóvenes sin oficio y sin beneficio sean presas fáciles del crimen, de la delincuencia. Es decir, formarlos como verdaderos ciudadanos es un esfuerzo también extraordinario por parte de los salesianos. Hay que apoyar también esas jornadas de lucha contra esa fuerza de atracción que tiene la delincuencia, el crimen, que a esos jóvenes desorientados le ofrece, como dicen, Satanás le ofrece es un jardín, un paraíso. Pero vaya usted a ver qué paraíso. Es un paraíso del mal. Es un paraíso para irse, como se dice. Eso es
una labor extraordinaria de la Iglesia Católica o de los salesianos de esa congregación, hay que apoyar también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Y a propósito de la iglesia, la verdad que el Papa Francisco ha venido arrastrando una serie de complicaciones con curas. Un cardenal ahí, Aviganó, lo excomulgó y lo sacó de la iglesia. Pero acaban también de echar de la iglesia, de excomulgar un sacerdote argentino, se supone amigo del Papa Bergoglio, Fernando María Cornetti. Ese sacerdote, señores, se atrevió a escribir un libro, Habemos Antipapa. Ay, Dios mío. Y fue excomulgado de la iglesia también por el Papa Francisco. Pero el Papa Francisco, yo he dicho aquí que en los tiempos de la Edad Media el Papa Francisco hubiera terminado como un antipapa. Hipólito fue el primer papa antipapa, Hipólito. Y el último fue un papa que se le llamaba Félix V, el último antipapa, que no necesariamente eran papas tan malos como para calificarlo de antipapa, sino que podían haber sido también elegidos ilegalmente. Esos papas de Aviñón, que fue un papado aparte que se hizo en esa Francia monárquica, o sería monárquica o en tiempo, porque también hubo unos papas en tiempo de Napoleón metía preso a los papas también. Hubo un papa que estuvo preso. Napoleón era terrible también. Creo que fue con Napoleón, no recuerdo, pero lo buscaremos. El asunto es que el Papa Francisco ha estado tomando decisiones sumamente incómodas para esa curia romana. Y se ha señalado muchas veces que él es un hombre, es un dinamitero, tipo Trump, un dinamitero en la iglesia. Por eso yo digo que el Papa Francisco hubiera fácilmente terminado como un antipapa, si es en la Edad Media donde él toma decisiones como todo eso que habló de los homosexuales y de bendecir a los homosexuales, y ahora pidió peor, bendecir, que los curas tienen que bendecir a cualquier musulmán o hebreo, hindú, cualquiera de esas religiones, incluso ateos, que visiten iglesias católicas y que ellos están obligados los curas a bendecirlo. Pero eso ha traído muchísimos problemas en el Vaticano, porque esa curia vaticana no es fácil. Pero el Papa Francisco, esos son gestos que lo van calificando como, digo yo, Manuel Fermín, hubiera terminado como un antipapa en la Edad Media. Lo digo con mucho respeto por el señor Bergoglio o el Papa Francisco. Pero la iglesia siempre tiene problemas, siempre hay problemas con los curas. Yo no sé qué lío es, pero los papas siempre han tenido problemas. El Papa Juan Pablo tuvo un problema con Lefebvre y esos curas, ese cura francés disidente, también lo cura el obispo rojo aquí en Latinoamérica, ese grupo de la teoría de la liberación. Muchos problemas la iglesia, definitivamente. Ahora, donde también hay problemas, creo yo que va a haber problemas, y ya hay algunos problemas, se están confrontando algunos problemas, y hemos hablado con ese gabinete de Donald Trump. Donald Trump y ese equipo de él, con aire muy desenfadado, han ido anunciando ese gabinete que estaría para ser confirmado, porque solamente son propuestas que él ha hecho, o una, mejor dicho, como señalar a los futuros ministros de los secretarios de Estado.
la gente que le va a servir en su gabinete, pero son señalamientos, porque él todavía, ese proceso tiene que ser aprobado por el Senado, tienen los senadores que ver esos nombramientos después y además el asumir y todo. Pero en ese gabinete, ahí hay gente, yo dije, ustedes verán lo difícil que va a ser para ese señor estabilizar esos gabinetes, porque es que Donald Trump es un hombre que no tiene prudencia como jefe de Estado, porque no es un estadista. Él es un hombre de mucho dinero que se ha hecho líder de ese partido republicano con un discurso que es una especie como de cazabobos, digo yo, pues son discursos de cazabobos, esos discursos de Donald Trump, porque todo es mentira y eso es a lo que él se le llegue a la mente, lo dice y se le importa que sea mentira y si se lo comen el discurso, si se lo engullen, excelente, él está feliz. Y así ha tenido sus éxitos. Pero esas decisiones que ha tomado con 2 o 3 personas ahí, eso le va a traer muchos problemas a Donald Trump. El caso del señor Gates, señalado como fiscal, futuro fiscal, ya se está diciendo en Washington que es posible que él tenga que revertir ese nombramiento, echar para atrás, porque es un hombre que está acusado de un caso serísimo de ataque sexual a niñas, a menores, sexo con menores. Imagínense lo grave que es eso en Estados Unidos. Pero el propio Trump, imagínense con una prostituta y está en juicio. Entonces, el señalado secretario de Defensa, acusado de pagarle a un testigo para que no hablara sobre un caso también de un asalto sexual contra una persona. Esas son cosas muy feas. Y ya se está diciendo que hay senadores, incluso del Partido Republicano, que no están de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque no se puede actuar en forma desenfadada. Ese caso de Robert Kennedy, ustedes verán, ese es un renegado. Entonces, varios son renegados. Marco Rubio es un renegado, porque Marco Rubio fue anti-Trump y peleaba con Trump, como se dice. Terminó siendo un pro-Trump. El mismo J.D. Vance, el que resultó electo vicepresidente, ese señor era adversario jurado de Trump, pero que no quería saber de Trump. Pero es el vice de Donald Trump. Entonces, el caso de Robert Kennedy es un hombre que fue demócrata, es un renegado que ahora pasa como si fuera un republicano. Pero lo que más me llamó la atención a mí de ese gabinete, o de esos señalamientos que ha hecho Trump, o de esas escogencias, el de la señora Tulsi Gabbard, Tulsi Gabbard. Esa dama, señores, oigan lo grave. Esa señora va a tener, si Trump deja a esa señora en ese gabinete, Donald Trump será señalado como un traidor. Y no falta ya quien se lo señale, porque ya se lo estoy señalando yo, Manuel Fermín, como dice. Pero para mí, Donald Trump, si mantiene el nombramiento de esa señora, va a terminar como un verdadero traidor. ¿Por qué? Esa señora Gabbard era congresista demócrata. Y esa señora renegó. Pero aún siendo congresista demócrata, se apareció en Siria y visitó al señor Bashar el-Assad, ese criminal sirio, producto de una dinastía roja. Su padre, Hafez al-Assad, lo dejó ahí como presidente a su hijo, vitalicio. Pero asesino frío entre él y Putin, 270,000 muertos, gaseados, miles de sirios gaseados.
y las ciudades destruidas, como yo lo dije el día pasado. Esa señora fue a alentar, a decir allá a Siria, al señor Bashar al-Assad, al dictador de Siria, a decirle que Estados Unidos era el culpable de financiar a los terroristas de ISIS. Oigan por dónde que andamos con esa mujer, pero yo le voy a decir lo siguiente, el cargo que esa mujer tiene es el jefe de toda la inteligencia, 19 agencias de inteligencia de Norteamérica, léase la CIA, FBI, la ¿cómo que se llama? NSA, todas las agencias, 19 agencias, más todos los departamentos que tienen que ver con la inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica y que además conectan con todos esos servicios de inteligencia del mundo que no le van a Estados Unidos, no le van a servir inteligencia, porque ¿quién le va a vender inteligencia o servir la inteligencia de Estados Unidos con una mujer traidora de los Estados Unidos, montada ahí, y traidora de Occidente? Porque ella es pro-Putin, en contra de la guerra de Ucrania, es anti-Ucrania. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, tenga jefa de la inteligencia, la mujer que tiene que ver todos los informes de inteligencia que le van a llegar al presidente de la República? Y esa señora, óigase bien, fue agente prorrusa. Ella es considerada una agente prorrusa y los rusos están felices de tenerla a ella en el cargo que Trump la está o por lo menos que la ha presentado como la jefa de la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Esa señora, la invasión de Rusia, la apoyó, la invasión de Rusia a Ucrania. Acusó a Estados Unidos y a Ucrania de estar preparando armas biológicas para atacar a Rusia. Oigan a dónde llegó una mujer que es enemiga de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que Donald Trump nombre a una señora así, jefa de toda la inteligencia? Entonces Donald Trump o es un traidor o es una persona que está perdido, como se dice en el aire. Ese señor no sabe lo que va a hacer en el gobierno de los Estados Unidos. Por eso que hemos dicho, Donald Trump no está en capacidad de dirigir a un país como los Estados Unidos de Norteamérica. El pueblo lo eligió, 74 millones de norteamericanos votaron por Donald Trump, pero ellos no saben lo que han elegido. Parece porque todavía ni siquiera es el Trump pasado, del gobierno pasado. Es otro Trump, Dios mío, pero peor. Ay, pobre Estados Unidos, si ese gobierno se establece con ese gabinete que está conformando Donald Trump, Donald Hipólito Trump, como yo le he señalado a ese caballero. Oigan, esa señora, la señora Tulsi Gabbard, visitó Siria y se reunió con Bashar al-Assad en el 2017. Tránfuga demócrata, porque era del Partido Demócrata y ahora es del Republicano. Dios mío. Acusó a los Estados Unidos de proteger a los terroristas en Siria. Esa señora, la que va a ser la jefa de la inteligencia de los Estados Unidos, señalada por Donald Trump. Entonces, hay que decir que Donald Trump terminará como un traidor de los Estados Unidos. Eso será una vergüenza para un país como este. No dudo que el 21 de enero el señor Trump declare a Ucrania: mire, defiéndanse con las manos, que yo no le doy nada. Yo soy amigo de Putin y mi amiga Tulsi Gabbard es íntima de Trump y en Rusia la quieren y felicitan a Trump por el nombramiento que ha hecho. Yo no sé si lo hacen como una forma de burlarse de los Estados Unidos, pero es una vergüenza, es un acto de traición de Donald Trump nombrar a esa señora ahí en ese cargo. Pero vamos a esperar, como decía Tales de Mileto,
El verdadero sabio es el tiempo. Es el que decide. Vamos a ver cómo vienen las cosas. Quizá esta señora, como renegada al fin, tal vez sea ahora, diríamos, lo antitético de Putin y condene al régimen putinista, cosa que dudo mucho. Yo, Manuel Fermín, dudo que pase eso. La verdad que es increíble. Entonces China también, como aquí hay de todo en este país mío, hay putinistas, trumpistas y trumposos, aquí hay de todo, porque este es un cóctel para ti, Tirimundo. Entonces, somos muchos que no pensamos igual, y cada quien tiene derecho a pensar como quiera y a probar los hechos de cada quien, que entiendan que le complace, y eso es democracia, y yo respeto eso. Ahora, vi el caso de China. Hong Kong era una colonia inglesa, 100 años. Pero para nosotros los dominicanos, 100 años, muchísimos años. Pero para ingleses y norteamericanos y europeos, y para los chinos y esa gente, los 100 años no es nada. Pasan. Los asiáticos tienen una paciencia extraordinaria. Y yo recuerdo haber leído, no sé quién fue que citó eso, creo que fue, no sé si fue Henry Kissinger en su libro El Orden Mundial, no recuerdo haber leído. En una reunión en Francia coincidieron Richard Nixon, o fue cuando Nixon fue a Pekín, a China. Cuando Nixon fue a Pekín, tuvo un encuentro, una parte con Zhou Enlai, que era el secretario de Relaciones Exteriores de China, el canciller chino, brillante también, un hombre de intimísima confianza de Mao Zedong. Vamos a la pausa y seguimos con la anécdota después de un breve espacio publicitario. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para
Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bueno, este pañuelo estaba ahí como saltón. Estamos hablando de China, de Zhou Enlai, pero tengo que hacer un paréntesis ahí con el Aviñón, los papas aviñoneses que le llamaban, o de Aviñón, pero eso fue ahí en la Alta Edad Media, por ahí. Unos papas que eran antipapas. Esos fueron seleccionados, eran llamados antipapas porque eran un papado con paralelo al papado formal. Pero Napoleón también tuvo problemas con un papa. ¿Con cuál fue de ellos? El papa 1809, por ahí no sé, en el tiempo que Napoleón era el jefe, el emperador. Hubo un papa, a Pío VII, creo que fue. Pío VII lo metió preso. Lo agarró y lo metió preso porque ese papa no quiso seguir los dictados de él, de Napoleón, que quería hacer lo que le diera la gana y nombrar a los obispos y todo. Lo que él quisiera lo hacía en Francia. Bien, pero Zhou Enlai, fíjense la paciencia de estos orientales. Richard Nixon comentaba, en 1968, fue ese viaje, o 69, no recuerdo, fue el viaje a Pekín, o en el 70, no recuerdo. Y Nixon vio lo que pasó en Francia en el 68, que hubo unos disturbios enormes en Francia. Eso fue una especie de revolución francesa. Entonces, Nixon le pregunta a Zhou Enlai que qué opina él de esa revolución francesa. Y Zhou Enlai, pensando que Nixon le preguntaba por la revolución contra la monarquía, dijo: todavía es muy breve, todavía el tiempo es breve para evaluar esa revolución, sabiendo él que eran el asunto de los derechos humanos. Nixon quiso como en forma, como dicen, de terapizonda, le quiso poner esa cácara de guineo, como se dice, al señor Zhou Enlai, porque todo el mundo sabe que la Revolución Francesa fue un despertar de los derechos humanos y todo aquello. Pero bien, en China, en Hong Kong, señores, esa es la diferencia de China. ¿Ustedes creen que un país como China puede ser el líder del mundo? ¿Ustedes creen que en Estados Unidos van a meterle preso, van a hacerle cárcel a la gente por protestar, por hacer una protesta pública a favor de la democracia? Eso es el problema. Entonces China quiere ser la primera potencia del mundo. ¿Pero cómo nosotros nos vamos a adaptar a tener unos chinos gobernando el mundo? El Partido Comunista de China no acepta disidentes, son terroristas y gente que quieren destruir el régimen, y le cantan unas sentencias que son, como dicen, casi para que mueran en la cárcel los disidentes de Hong Kong, que es una colonia, una ex colonia inglesa, y que se entregó bajo acuerdo de que se iba a respetar una China, dos sistemas. ¿Qué pasó? Hoy condenan a 45 jóvenes, los condenaron a penas terribles. Entonces, ese es el ejemplo que Taiwán no quiere seguir, de entregarse a China. Nosotros somos una provincia rebelde, vamos a entregarse a la China comunista, porque es que ese es el proceder de los comunistas. Y en Taiwán a nadie le meten preso por ser un disidente de la democracia. Ese es el problema de los comunistas mandando en sus regímenes, que no aceptan la disidencia. Pero no la disidencia, no la crítica, no la aceptan. Entonces China está descalificada. Por eso es que yo digo aquí, ¿dónde está el embajador de China? Que diga, que hablen
Y los prochinos dominicanos, ¿qué tienen que decir? De condenar gente porque son disidentes del sistema opresivo que hay en China, el Partido Comunista de China. Pero aquí hay dominicanos que le encantan los chinos y quisieran que China fuera la que dominara el mundo. Por eso es que a mí me gusta que el mundo lo domine Estados Unidos, que no me ataca. Estados Unidos no me maltrata porque yo hago una crítica inclusive al sistema democrático. ¿Por qué? Porque la democracia es lo que está hoy confrontando a la dictadura. Eso es lo que hay en el mundo. No es comunismo contra capitalismo ni nada de eso. No, es democracia contra dictadura. Por eso que Manuel Fermín aquí en esto soy una voz contra esos tiranos. Putin, genocida y tirano, Bashar al-Assad, los iraníes, el de Corea del Norte, los chinos de la China continental, los de Venezuela, el de Nicaragua, los de Cuba, son fríos dictadores y asesinos. Entonces, ¿cómo uno va a apoyar regímenes como el de Putin, que él escoge a quien va a competir contra Putin? ¿Y cómo es posible que yo esté de acuerdo con un régimen de ese tipo? Una persona que sea tan absorbente y que manda a matar a sus amigos si él considera que son sus enemigos. Y ese es el modelo a seguir. Por eso es que yo digo, si Donald Trump traiciona a Ucrania, es un traidor y será considerado como un traidor. Y si mantiene a la señora, que yo lo dudo, que la Tulsi esa, la señora Gabbard, termine ocupando ese cargo en los Estados Unidos. Porque no es verdad que la CIA y el FBI y todas esas agencias norteamericanas van a despacharle servicios de inteligencia o el Mossad de Israel o el Scotland Yard o los alemanes o los franceses. No es verdad que le van a servir inteligencia a los Estados Unidos para que esa señora se la filtre a los rusos, a Putin. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Pero esos regímenes, Manuel Fermín, yo soy un demócrata y por eso me expreso así. Y quisiera que los demócratas de este país y del mundo se expresen así también, porque tenemos que rechazar esas dictaduras, esos regímenes dictatoriales que generalmente son corruptos, delincuentes. Todos los que manejan esos regímenes terminan siendo delincuentes. Y entonces, riquezas enormes. Al final masacran a sus pueblos y eso es lo que se vende como a seguir, como ejemplo. No, eso no es verdad. Bien, entonces Ucrania lanzó sus primeros ataques a Rusia y han golpeado el suelo de Rusia, bases militares, un pueblo que se llama Bryansk, y vamos a ver qué va a hacer el genocida, que lo único que le queda es que los derribe los cohetes. Ellos tienen muchísimos sistemas y que modernísimos de armas. ¿Cuál es el problema? Que derriben esos misiles, porque el señor Putin quiere librar una guerra contra Ucrania con las manos atadas a la espalda, ni siquiera de frente, porque yo de frente me puedo defender. Una barbaridad, la guerra es una barbaridad. Bien. Otro pacto se ha firmado ayer, el pacto, ¿cómo que se llama? Pacto por la seguridad vial. Y ahí está el presidente, que digo yo, no se rinde ante tanta evidencia de ineficacia. El presidente no se rinde, se deja confundir el presidente de la República, un presidente coloquial, he dicho Manuel Fermín. Ese pacto, eso no se va a resolver nada, presidente Abinader. Pero el inepto director del Intran tiene que inventarse algo para ver si queda bien, porque ha quedado muy mal también. El anterior, que está en justicia, y el que le sustituyó, o mejor dicho,
Hubo un sustituto ahí, un interinato, un militar, un joven militar, no me refiero a ese. Pero el actual director del Intran, que no tiene planes ni tiene nada allí, ahora se aparece con un pacto, sabiendo uno que eso no se va a cumplir porque el presidente, repito, se rinde ante evidencia de ineficacia de sus propios funcionarios mediocres. Pacto eléctrico. ¿Qué se ha ganado, presidente, con el pacto eléctrico? Pacto patriótico. ¿Dónde está la patria? Ese pacto se firmó con decenas de personalidades de este país y con decenas de instituciones, todas las universidades y los rectores firmando un pacto que fue una especie de mojigatería. Nada se ha hecho con aquello. Ni siquiera se le ha puesto la vista, no la mano, la vista al pacto por la patria. El pacto patriótico para salvar el país. El muro será terminada la valla de Haití. Se va a tecnificar la agricultura y la construcción para evitar la mano de obra extranjera que venga a ocuparla. Pero por Dios, ¿y qué se ha hecho? No se ha visto el pacto por la patria. Eso no se ha tocado y se puso de mojiganga a la gente que fue a firmar eso en un acto solemnísimo en el Palacio Nacional. Pacto educativo, que es lo que hemos tenido con todos estos maestros que lo que han hecho es lucrarse del 4%. Igual que los médicos con su gremio, todos esos son pactos nada más para dañar las finanzas públicas, las cuentas públicas. Entonces, presidente Abinader, usted tiene que dedicarse a tumbar esos funcionarios, quita esos funcionarios ineptos. Usted no tiene que estar diciendo que los funcionarios que vayan, que se acerquen, no actúe. Quítelos, sustitúyalos. Mire, acérquense al pueblo, vayan, conversen con el pueblo, presidente. El que no sirve, échelo de ahí. Yo leí el editorial del periódico Hoy, que yo entiendo que el presidente eso es lo que tiene que leer y no hacerle el juego a estos funcionarios mediocres como ese señor del Intran, que le lleva un plan solamente para hacerse el importante o hacerse el funcionario eficaz o el funcionario que está atento a un problema grave como el del tránsito y buscarle una solución. Como si la solución estuviera en firmar pacto, en escribir más cosas disparatadas o ir a decir discursos más retóricos con sus floreos, que siempre los hay, sus floreos retóricos, como el que usa el señor del pacto, el señor del Intran, que dice él que por primera vez, porque el adanismo no deja de salir, sostuvo que por primera vez en el país se realizará un pacto de esa naturaleza en el Palacio Nacional, con la finalidad en el que participarán actores de los sectores públicos, privados, sociedad civil y organizaciones choferiles, es decir, para evitar las muertes, 3.000 muertes y miles de muertos, 6.000 muertos por accidentes de tránsito. Y el presidente se pone a darle atención a eso, señores, perdiendo el tiempo. Es un presidente coloquial, el presidente escucha y todo, va a inaugurar la reconstrucción de una cancha deportiva. Cosa como si en el palacio no hay cosas graves que atender. No lo voy a entender. Yo no lo entiendo al presidente. Yo voy a leer parte de este editorial. El tránsito solo necesita aplicar las normas. Presidente, no le haga caso a estos funcionarios mediocres.
Ponga gente que resuelva los problemas. No es que escriba de soluciones a los problemas, no es para escribir, es para resolver. Para eso es que están los funcionarios y los gobiernos se eligen para que resuelvan. Vamos a hacer una breve pausa y luego vamos a comentar este editorial del periódico Hoy. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, entonces, para confirmar el acerto, como se dice, y a todas estas sandeces que van estos funcionarios y le plantean al presidente, por un presidente, repito, coloquial, anda en la calle, el presidente no atiende todo lo que le llegue. Y eso no es bueno, digo yo. Dice el editorialista del periódico Hoy. Hasta que no veamos medidas específicas y concretas en las calles y avenidas de la ciudad y en las autopistas y carreteras, no podremos decir que estamos avanzando en la organización del caótico transporte vial de la República Dominicana. Ya ni siquiera necesitamos leyes y normativas municipales, porque las tenemos, lamentablemente estas no se cumplen por flojera de las autoridades, por indisciplina de los conductores y los peatones y por una creciente cultura de anarquismo en las vías públicas que se ha impuesto en nuestra sociedad. El país necesita además estudiar en el terreno qué medidas tomar para ordenar el comportamiento de las motocicletas. En resumen, ¿usted cree que el presidente debe hacerle caso a un mojigato de estos funcionarios que va y le lleva de que un pacto? ¿Pacto de qué y con quién? Apliquen la ley y las normas. ¿Cómo usted cree que con un pacto usted va a controlar las motocicletas?
Eso es con la ley, con la rudeza, con actos punitivos. Las carreteras, ¿cómo es posible que vaya una patana, un camión de esto, a velocidades que son de meteoros, como dicen, con gomas lisas, dañadas, sin freno, con choferes borrachos, choferes drogados? A velocidades que hay que ver lo que es compitiendo con vehículos ligeros en las carreteras. Pero hay patrullas para regular eso. ¿Qué hace la DGC? ¿Con qué pacto yo voy a controlar miles de choferes haitianos sin licencia que andan aquí sin identificación? Y la DGC no se atreve a solicitarle a un chofer de eso que le dé sus documentos. No se atreven, que yo lo he presenciado. Entonces, ¿ustedes creen que con un pacto se va a resolver una policía que actúa solamente aquí, en el polígono, y en la periferia no hace nada y todo el mundo hace lo que le da la gana en la periferia? Pone negocio de vender vehículos en las calles, transportan carga como le da su gana, vehículos que andan sin puertas, vehículos que andan sin vidrios, sin seguros. ¿Qué es lo que más quieren? La gente hace lo que le da la gana, las aceras ocupadas, talleres, de todo. Y usted ha visto a DGC actuando en la periferia. No actúan aquí. Aquí que no tienen neceando a los choferes que andamos moviéndonos en el polígono central. Entonces el presidente no le lleven esto a hacer el ridículo, porque el gobierno no va a hacer nada con pacto. Pacto eléctrico, pacto educativo, pacto patriótico, pacto vial. ¿Para qué? Si no resuelven nada. Andamos a tientas, a ciegas. Así es que anda el gobierno por funcionarios mediocres. Ah, sí, se gana un editorial tal vez, o se ganan elogios. Bueno, el gobierno ahora va a aplicar este pacto vial para evitar 3 o 4 o 5 mil muertos. Y quitarnos de esas cifras macábricas y de mal, como se dice, récord de mal agüero, porque ¿qué récords son estos? Que somos los más provocadores de muerte por accidentes de tránsito. Son cifras muy, definitivamente muy negativas del país. Pero con pacto no se va a resolver nada. Presidente Abinader, dígale que apliquen la ley y ponga esa policía actual, la policía DGC, y si no dan pie con bola, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces? Aquí hay que actuar con las normas, las leyes que están vigentes ahí. ¿Qué más es lo que se necesita? Ahora se necesitan hombres o mujeres, pero hombres que sepan de trabajo y que sepan de ejercer el poder con autoridad. Pero lo que tenemos son mojigatos. Lamentablemente el gobierno por eso luce débil en todas las áreas, luce débil porque ¿con quién es que estamos funcionando? ¿Con quién es que se está gobernando este país? Entonces el presidente, consejo a los funcionarios, mire, acérquense al pueblo, presidente, destituyalos. Pero bien, vamos bien. Todavía, señores, se sigue publicando. Yo no sé quién es que publica este espacio pagado, que casi lo hace mensualmente. Cementerio Jardín Memorial. Viola la ley, viola la Constitución. Será cementerio público. Permitir un cementerio privado dentro de los terrenos de la ampliación del Parque Nacional Mirador Norte, un bien de dominio público, es un crimen ecológico y no cumple con el compromiso ético del gobierno de colocar el interés general por encima de los intereses personales de un grupo. La ley establece, queda absolutamente prohibido ceder, vender y construir en los parques nacionales. Ni decreto ni permiso están sobre la ley. La Constitución condena todo tipo de privilegio que tienda a quebrantar la igualdad de derechos de todos los dominicanos.
Permitir que un empresario venezolano y sus compartes políticos vendan los terrenos estatales del parque para enriquecerse viola la ley y es un desvío de los recursos del Estado y el pueblo dominicano. Señor, eso tiene 24 años que se vendió el parque Mirador Norte, que Joaquín Balaguer declaró esa zona ahí, bueno, el cinturón verde de Santo Domingo y ese parque, señores, todo ese pulmón ecológico de la ciudad, de la periferia de Santo Domingo. Y quienes vendieron ese parque, que eso es un crimen, pero no solamente un crimen de la patria, es un ecocidio. Tomar un parque, los terrenos de un parque, como dicen esta gente, que yo no sé quiénes son porque nunca firman, pero esto es una publicación, parece, de una junta de vecinos de esos lados, o de un dominicano que le duele a este país, y ver cómo lo que hicieron este ecocidio y este fraude a la patria, andan silbando aquí, silbando en las calles, felices de haber hecho este crimen a la República Dominicana. Tomar un parque nacional, un parque, óigase bien, y declarar la venta de eso a un cementerio privado, a gente que usted no sabe quiénes son. ¿Quiénes son los socios de ese caos? Tampoco lo sabemos, pero sabemos quiénes son. Uno no quiere decir quiénes son, pero andan silbando en las calles de Santo Domingo como nada. Lo que vendieron ese parque, que hoy es un cementerio privado. Miren cómo es que anda este país, lamentablemente. Y son gobiernos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.